Vamos a continuar con nuestro estudio en Primera de Corintios. Vamos a adelantar un poquito más. Verso 11, ahí habíamos quedado. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Bueno, acá encontramos realmente cómo Dios ve. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? El hombre entiende a otro hombre porque es hombre, conoce las limitaciones, conoce las necesidades, conoce de inseguridades, pero en el terreno espiritual ya estamos hablando de otra cosa. En el terreno espiritual necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos enseñe a comprender el camino de Dios, su manera, cómo es el camino de la fe. Nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, hasta ese momento andábamos por vista. Sin embargo, cuando recibimos a Jesucristo, emprendemos un nuevo camino, un camino de fe. Es un camino que es desconocido para nosotros. El camino de fe, nunca transitamos nosotros este camino. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, porque como hombres sabemos manejarnos en este mundo, pero como nuevo hombre es un camino que no pisamos nunca. Por eso vemos que en Josué, cuando Israel entró a Canaán, note qué instrucciones dio el Señor. Dice en Josué capítulo 3, en el verso 3, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Note que dice que tenían que ir en pos del arca. Ellos, hasta esta hora, nunca habían caminado en Canaán. Canaán representa los lugares celestiales, el lugar de nuestra herencia. Un lugar espiritual donde ya el enemigo no eran escorpiones o serpientes ardientes que eran propias del desierto. Acá había naciones poderosas. Entonces estas naciones nos hablan del mundo espiritual. Nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y en este camino dice que tenían que ir sencillamente detrás del arca. Y dice el verso 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y así es la vida de fe. El camino de fe es un camino desconocido para nosotros hasta que empezamos a caminar
poco a poco en el camino del Señor. Y es algo muy diferente, hermanos. Es un camino que a veces da un poco de temor al hombre natural. Porque el hombre natural se apoya en las cosas que ve, se apoya en su inteligencia, se apoya en sus capacidades. Pero en este camino nosotros tenemos que apoyarnos plenamente en algo que no se ve. Y vemos que un ejemplo es Moisés. Dice que él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se sostuvo tantos años llevando y liderando un pueblo de 3 millones de personas que estaba peregrinando en un desierto donde no había nada? ¿Cómo se sostuvo él y cómo sostuvo al pueblo? Bueno, mirando al invisible por fe. Y así también vemos a Pedro caminando por las aguas. No hay fuerza física que respalde lo que hizo Pedro. La ley de gravedad empuja todo hacia abajo, pero Pedro flotaba. Porque así es la fe. Es un camino desconocido, pero no es un camino inseguro. A veces porque no conocemos, pensamos que es algo inseguro, pero es en realidad lo más seguro. Es lo más seguro. El Espíritu Santo está en la tierra para guiarnos por este camino. El Espíritu Santo nos revela cómo caminar. Él nos muestra los propósitos de Dios para nuestra vida individual, también los propósitos en Cristo. Por eso dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, nosotros no recibimos el espíritu que recibe el mundo. El mundo, dice en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y dice: sabéis que cuando erais gentiles, cuando erais impíos, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. El espíritu del mundo, el espíritu opera en aquellos que no conocen a Cristo. Especialmente habíamos visto la diferencia entre hijo de ira e hijo de desobediencia. Pero nosotros no recibimos el espíritu del mundo para que ese espíritu nos lleve así como a un ídolo muerto de un lado al otro. Así está el mundo. Dice que es como el mar que no está quieto, que va de un lado para el otro y encima echa cieno y lodo. Así es el mundo. Porque está llevado por espíritus, es movido por espíritus inmundos. Y ya hablamos acerca especialmente de las modas, de las diferentes maneras que aparecen todos los días. En cambio, el Hijo de Dios no está bajo ese sistema, porque el Hijo de Dios tiene al Espíritu Santo para guiarle a toda la verdad y a toda justicia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El Hijo de Dios empieza a caminar espiritualmente en la buena voluntad de Dios, en la agradable y perfecta. Así dice en Romanos capítulo 12, verso 2. Y eso es por medio de la obra del Espíritu Santo. Empezamos a caminar con Dios. Por eso llega un momento
que cuando el creyente crece, ya anda espiritualmente. Ya deja de andar, de vivir carnalmente. El creyente carnal vive bajo la corriente de este mundo, pero el creyente espiritual vive bajo la guía del Espíritu Santo. Ahí vamos notando la diferencia. Por eso dice el verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El creyente aprende a hablar en un lenguaje espiritual. El mundo habla en su lenguaje. El mundo habla de lo que ellos consideran que es importante y único. Pero nosotros hablamos de lo que Dios nos ha concedido. Hablamos de lo que nos espera en la eternidad. Acomodamos lo espiritual a lo espiritual. No acomodamos lo espiritual a lo racional. Porque la palabra es la fuente de la fe. Entonces, un creyente que aprende la palabra nunca va a hablar racionalmente, sino que va a hablar en un lenguaje espiritual, en un lenguaje de fe. En un lenguaje de fe. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, en el verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si usted cree la palabra, si usted anda por fe, creí, por lo cual hablé. Su palabra va a ser un lenguaje espiritual. Siempre usted va a ver a Dios, como bien decía la palabra, detrás de todo. Pero cuando razonamos, empezamos a hablar como el mundo habla. Por eso es importante, vamos a volver a leer. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. El espíritu de fe siempre es conforme a lo que está escrito. Y note que Pedro tenía buenas intenciones con el Señor y decía, yo no te negaré. Pero no era el espíritu de fe lo que proclamaba Pedro, porque no era conforme a lo que estaba escrito, porque ya estaba escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro, escrito está. Entonces vamos aprendiendo a hablar espiritualmente. A veces nosotros hablamos, habla, el creyente que habla todo el tiempo, habla cosas que no tiene que decir. Porque habla en su razonamiento y habla. Pero hermano, que podamos hablar con espíritu de fe. Ese va a ser un habla de edificación. Y realmente eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, dice en el verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, en estos dos versos encontramos un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es el hombre inconverso, es la persona que no recibió a Jesús en su corazón.
A ese la palabra le llama el hombre natural. Anda por sus sentidos naturales, vive por sus sentidos naturales. En cambio, el hombre espiritual hace referencia al hombre regenerado, o sea, habla del creyente, y no solo de un creyente, sino de un creyente que anda en el Espíritu. Ese es el hombre espiritual. Y note que hay un contraste. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No está preparado, no tiene los sentidos para percibir las cosas espirituales. Pero el hombre espiritual no solamente está preparado para percibir las cosas espirituales, las cosas eternas, sino que vive en esos sentidos, vive, como hoy leímos en Hebreos, vive ejercitando esos sentidos. Y eso es lo que nosotros necesitamos llegar a hacer constantemente, ejercitar los sentidos espirituales, la fe, el amor, la reverencia, el gozo. Para esas cosas no hay ley, dice la palabra, para poder alcanzar más de esas cosas espirituales. Por eso es tan importante andar en el Espíritu. Y dice el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual juzga todo. Siempre me gusta ver cuando Saúl llega a la presencia de Samuel. Dios ya le había anunciado la llegada de Saúl. Saúl llega y él llega así todo buscando a una burra y llega a la presencia de Samuel y no entendía nada, pero Samuel le estaba juzgando de lejos. Y vemos siempre a Saúl tratando de engañar a Samuel y le dice no, cuando fue a exterminar a Amalek, yo he hecho la voluntad de Jehová, dice. ¿Y qué ruido el bramido ese de animales, dice? ¿Cómo discernía Samuel las cosas? Y a veces el carnal le quiere pasar al espiritual. Lo que pasa es que el espiritual juzga su carne. Y como tenemos todos la misma carne, hermano, la carne es la misma en usted y en mí. Lo único que, si usted juzga y yo no juzgo, usted se va a dar cuenta cuál es mi intención. Y eso es lo que tiene el espiritual. Pero el espiritual también juzga considerándose a sí mismo. Por eso Samuel tanto se quebrantaba por Saúl. Tenemos otro ejemplo más, y ese podemos leerlo en el Evangelio de Juan. Vamos a buscar. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enferma, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, note que la actitud de Jesús. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
Y luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y note la manera de pensar del niño. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Qué raro, ¿no? Y así es a veces en el camino del Señor. Parece que tendría que haber salido corriendo el Señor a ver a Lázaro. Y encima va a Judea donde le iban a apedrear. Todo al revés de la mente natural. Muchas cosas no vamos a entender hasta que nosotros no empecemos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Queremos razonar el propósito de Dios muchas veces. Jesús juzgaba y sabía todo de antemano. Dice en el verso 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, esto quiere decir, el que anda en la voluntad de Dios, anda como de día, porque ve más que el que está en oscuridad. El que anda en oscuridad es porque no anda en la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando el creyente se mueve en la voluntad de Dios, anda como de día. Y dice, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. No hay luz en él. Y así es el hombre natural. Es ciego espiritualmente. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Qué difícil habrá sido para el Señor andar con estos muchachos. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y otra vez vemos lo que dicen estos hermanos. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, hermano, a ver si entendemos lo que es la mente natural. Hermanos, que el Señor nos ayude. El único remedio que hay para esto es la palabra, es crecer. A medida que vamos creciendo, vamos discerniendo como Dios, vamos viendo como Dios ve. Porque si no, siempre va a haber en nosotros murmuración y vamos a estar en desacuerdo con Dios. Porque el espiritual, como vemos acá, Cristo juzga todas las cosas. Pero Él no es juzgado debidamente por nadie. El espiritual actúa conforme a la palabra de Dios y la palabra de Dios es suficiente para que él esté de acuerdo y obre conforme a la palabra. En cambio, el hombre natural razona antes de hacer y dice, ¿será que va a ser así? La palabra no es suficiente. Por eso vamos aprendiendo la palabra. Hermano, a medida que usted vaya aprendiendo más la palabra, usted se va a llevar mejor con el Señor. Y note que el Señor muchas cosas no le quiso contar a los discípulos. Parece que un poco se enojó el Señor y le dice, bueno, se murió Lázaro, eso estoy queriendo decir. Murió. Porque ellos no entendían. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, no en conocimiento, como vimos en Génesis, note que la serpiente llegó a contradecir descaradamente a Dios y hizo que la mujer desconfiase de la palabra de Dios. No, dice,
de lo que dijo Dios, no, contradijo a Dios. A medida que nosotros vamos realmente estando de acuerdo con Dios, nuestra mente se va acomodando a la mente de Dios, bueno, el Señor está dispuesto a mostrarnos más cosas, a contarnos más su voluntad. Por eso, hermano, es necesario crecer. Esto es, la fuente de la fe es la palabra. Y ahí vamos aprendiendo los propósitos de Dios. Y esto de juzgar a todos, como dice acá, no significa que, mirá lo que hizo, mirá, no. Esto quiere decir, la palabra juzgar, quiere decir que ve justo, ve claramente todas las cosas el espiritual. No es que está con un chicote para juzgarle al hermano. No, todo lo contrario. Pero ve la realidad como es el espiritual. Entonces, como dijimos, viene Saúl y le dice una cosa, y Samuel dice, pero yo veo otra. Y así también es con nuestra vida. Nosotros vemos nuestra carne, yo veo mi carne y es mi carne. Entonces tengo que juzgar. Tengo que juzgar. Y bueno, damos gracias a Dios por su palabra, que es una luz que debemos aceptar. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la fuente de sabiduría. ¿Qué debemos hacer? Asirnos de esta mente. No dice que nosotros tendremos la mente de Cristo. No dice que nosotros por ahí, quizás. No dice nosotros tenemos la mente de Cristo. El secreto es tomar esa mente. Teniendo esa mente tenemos todo. Tenemos la mente de Cristo. Por eso, como habíamos leído en 1 Corintios capítulo 1, en el verso 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Tenemos la sabiduría de Dios. No necesitamos la sabiduría de este mundo para hacer la voluntad de Dios. El hombre andaba bien con la sabiduría de Dios. Como dice el hermano, no estamos en contra de los estudios, damos gracias a Dios por todo eso, si es la voluntad de Dios en su vida. Pero hermano, la sabiduría del hombre vive en independencia de Dios, eso le va a enseñar. Sepa también que eso le va a enfriar espiritualmente. Pero la sabiduría que de lo alto le va a llevar a depender más de Dios. Y si usted es dependiente de Dios, usted va a ser feliz. Porque el Señor es suficiente para proveer, para suplir todo lo que falta. Nadie que haya confiado en el Señor va a salir avergonzado. La sabiduría de Dios, la sabiduría que es de lo alto. Tenemos la mente de Cristo. Bueno, y hasta ahora encontramos en este capítulo al hombre espiritual y al hombre natural. Pero en el capítulo 3, vamos a leer verso 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y acá encontramos un tercer hombre. Vamos a usar el pizarrón. Bueno, encontramos el hombre natural, como dijimos, es el hombre no renacido. Pero después encontramos entre aquellos renacidos hay creyentes, niños y carnales. Y luego encontramos a los espirituales. El espiritual es aquel que anda en el Espíritu.
Podemos leer en Romanos capítulo 8, haciendo referencia, Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos crecidos, hijos maduros de Dios. Bueno, esos son los espirituales, aquellos que andan en toda la voluntad de Dios. Dice en Tito capítulo 1, verso 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Note qué manera de hablar. Este es un verdadero hijo totalmente formado, crecido en el Señor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios. Note que este no es un hijito, es un hombre de Dios. Este ya es un hombre. Este se porta varonilmente. Ya no es un niño que hay que corregirle por todo a cada rato. Ya es un hombre. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos, y luego están los fieles. Santos y fieles. Bueno, todos somos santos, aún los niños y los creyentes carnales son santos, pero no todos son fieles. Por eso podemos decir 3 clases de hombres. El hombre natural es el no renacido. El hombre espiritual es el fiel, el que ha crecido. Y luego encontramos al carnal o al niño. Y esos encontramos en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Bueno, encontramos 4 pruebas de la niñez de los corintios. Primeramente, dice, os di a beber leche y no vianda. Note que ellos no pueden comer alimento sólido. Y así es el niño también en lo natural. Bueno, luego dice el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Bueno, había celos, contiendas y disensiones. En casa, tengo 2, ahora tengo otro más ahí. Y hay problema por los juguetes. Sí, hermano, ahí tenemos que juzgar con justo juicio. Y tenemos que ver bien, porque a veces no sabemos bien quién de los dos es. Porque ninguno de los dos está dispuesto a perder su derecho. Los dos quieren el mismo juguete.
Los dos quieren el mismo juguete. Y ninguno de los dos cede, hermano. Y así es el niño. El niño no quiere dejar de perder la razón. ¿Por qué? Si él me hizo así. ¿Por qué yo tengo que siempre perder yo? O sea, muchas veces le soporté. Así dice el niño. Y así, hermano, a veces también somos nosotros. No queremos perder nuestro derecho. En cambio, ya cuando el creyente va creciendo, ya va aprendiendo a soportarle al hermano y se ríe nomás. Se ríe y le soporta. Y por ahí el hermano está con bronca con uno. Y uno se ríe, hermano. Porque uno sabe, hermano, ya entendió que el hermano está todavía en la niñez. Entonces, uno ya no mira si tiene cargo de grande o de chico, uno mira el estado espiritual de la persona. Entonces uno le puede tolerar. Pero mire si constantemente chocaríamos carnalmente. Hermano, estaríamos todos peleados. Por eso una evidencia de que un hermano es espiritual es que aprende a sobrellevar. Aprende a sobrellevar a otros hermanos. Muchas veces usted va a encontrar hermanos que hablan mal de usted. Y usted no se tiene que enojar. No se enoje. Porque ¿a quién nos gusta que hable mal de nosotros? ¿Pero sabe por qué habla? Por la niñez todavía. Porque cuando uno es niño, habla como niño, juzga como niño, pelea como un niño. Pero después vamos dejando al Señor. A veces nos duele, pero ya sobrellevamos. Yo siempre digo que ¿cuántas veces habré hablado yo mal de otro hermano? Entonces tengo que aprender porque yo no soy mejor que mi hermano. Pero sí reconozco que necesito de mi hermano y que somos un cuerpo. Necesitamos estar juntos. Porque la unidad en el Espíritu va más allá de las debilidades carnales que haya entre nosotros. Somos un cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es indivisible. Pero entre los corintios no había esta capacidad. Estos peleaban, así como en casa. Y dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Vamos a ver en el libro de los Jueces, tenemos 2 ejemplos de cómo resolvieron algunas cosas. Vamos a ver primeramente, capítulo 8 primeramente, verso 1. Acá tenemos a una tribu bastante conflictiva, que era la tribu de Efraín. Estos efraimitas ya. Y dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, Gedeón le costó fe ganar la victoria. Él se miraba a sí mismo y yo soy el menor en Manasés. Manasés significa olvido. Todo en contra. Encima el Señor dijo, no, el ejército es mucho, dice. Pidió señales y fue. En el nombre de Jesús dijo, y fue y ganó la victoria. Y ahora se encuentra con los de Efraín. Habían ganado la victoria. Y dice, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco, lo más pequeño de Efraín, mejor que la vendimia de Abiezer? Gedeón, palabra sabia. La blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Y Dios ha entregado, dice, en vuestras manos, le dice, a Seb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros?
Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Bueno, Gedeón realmente obró espiritualmente. Quedamos todos juntos, todos contentos, podemos visitarnos, podemos mirarnos a la cara. Pero vio, hermano, qué lindo que es, como la palabra nos enseña. Pero Efraín tenía que aprender, porque realmente a veces no todos son espirituales. A veces Dios permite que venga, como dice el hermano Guillermo, un hermano moladora, dice. Y ahí sale la chispa. Y vamos a ver, en este caso, con Jefté. Dice, bueno, Jefté también había ido a la guerra. Había tenido una gran victoria. Pero en su legalidad, Jefté prometió que no necesitaba prometer nada a Dios. Si Dios le daba la victoria a la primera persona que salga, la voy a ofrecer en sacrificio. Y salió su hija. Y bueno, después de eso, dice el verso 1, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. El problema es que este no era Gedeón. Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad, y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Bueno, esto es lo que ocurre cuando no hay crecimiento. De ahí viene el problema, se empezaron a perseguir entre ellos. Y esto es lo que ocurría en Corinto, había contiendas. Pero note que el nivel espiritual, cómo va bajando, hermano. Porque Gedeón fue de una manera. Pero ya va pasando el tiempo y ahora está Jefté. Y Dios también le levantó a Jefté. Pero ya Jefté no obra con la sabiduría que obró Gedeón. Por eso vemos, hermano, cómo también esto nos enseña a nosotros. Que no todos los hermanos no van a tener la misma paciencia. No siempre los hermanos son espirituales. Pero que el Señor nos ayude a nosotros a obrar como espirituales. Acá, siempre me acuerdo, vamos a poner un cartel, el que se enoja pierde. Está bien. Acá no hay que enojarse. Tenemos que aprender a tolerarnos y bueno, primeramente yo, hermano, que el Señor me ayude a verle como realmente al mismo Cristo a cada uno de mis hermanos. Bueno, la tercera evidencia que encontramos, dice, andáis como hombres. Bueno, todos andamos como hombres, ¿no? Pero aquí se refiere, andáis como hombres impíos. Anda como hombre, vive como hombre inconverso. Esa es otra evidencia de la niñez. No hay una diferencia entre el andar de un impío y el andar del creyente. No hay una diferencia. Dice, hay estrellas que se ven a simple vista y hay estrellas
tiene que ver solamente con aparato, porque si no, no sabemos. Y así es a veces con el creyente. Hay creyentes que le miramos y a simple vista nos damos cuenta, este es un creyente. Y otro le tenemos que mirar bien porque no sabemos. Hay un dicho que dice mi papá, no se sabe si es caballo o mula. Y le tenemos que mirar bien, le tenemos que encontrar la oreja al burro. Aunque el burro no es mula. Pero tenemos que mirarle bien. Tenemos que mirarle bien. Y así esta era otra evidencia. Pero nunca puso en duda que ellos eran salvos. Pablo le dice, soy carnal, le dice, no dice, perdió la salvación. Y esto es realmente algo que tenemos que aprender, porque los hermanos que no entienden la doctrina, dice, anda como carnal, nunca renació, dice. Y no era así. Estos eran tremendos los corintios, Pero Pablo nunca puso en duda su calidad de hijo. En el capítulo 1 vemos que le habla como si fuesen vencedores. En todo fuiste enriquecido, le dice. Cómo Pablo supo ver su posición. Pero esto es su estado. Hay una posición y un estado en el creyente. Bueno. Pero lo que varía es su estado. Su posición siempre es alta. Su posición siempre es elevada. La posición del creyente siempre es alta y siempre es elevada. Es aquella. Pero el problema es el estado. El estado es lo que varía. El estado tiene que llegar a ser igual a su posición. El estado tiene que llegar a ser igual a su posición. Pero ¿cómo nos ve Dios? Dios nos ve a través de nuestra posición. Por eso siempre estamos en una plena aceptación. Pero también Él sabe cuál es nuestro estado. ¿Y para qué Él mira nuestro estado? Para trabajar en nuestra vida. Un pastor, un obrero, tiene que saber discernir el estado de sus ovejas. Sé diligente, dice en Proverbios, en saber el estado. Por la posición no nos preocupamos. La posición siempre va a ser igual, pero sí por el estado. Lo que tiene que crecer es el estado y llegar a ser igual a la posición. En este caso, el estado de los corintios era: sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, la cuarta evidencia, dice el verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La cuarta evidencia de su niñez es que tomaban a hombres como cabeza. Tomaban a hombres como cabeza. Y así es el niño. El niño anda por vista. Ya hemos hablado un poco acerca de esto. Se sujeta a un hombre. No importa si no se sujeta al Señor. Total, yo soy de Pablo. Una vuelta me dijo una persona, dice, yo hago todo lo que el pastor me dice, total, él va a dar cuenta por mí. Hermano, qué peligroso que es eso. Está bien, usted tiene que sujetarse a su pastor, pero tiene que discernir. Sí, hay que discernir. No tiene que comer todo así nomás. Tiene que estar de acuerdo a la palabra, porque usted va a dar cuenta por sí mismo. El pastor va a dar cuenta por la congregación. Pero cada uno dará cuenta por sí mismo delante de Dios. No se olvide de eso.
Pero cuando hay un señorío, hay un control sobre la grey que es más allá, no le deja pensar. Ese es el nicolaísmo. Toma control sobre la conciencia de la persona. Entonces, hace una forma de doctrina. La palabra ya no gobierna, gobierna la opinión, el pensamiento de un hombre en una congregación. Y el que no hace como digo yo, bueno, queda excluido. Eso es lo que hace el Señor, el señorío de un hombre. Entonces, se levantan diferentes congregaciones de una sola congregación. ¿Por qué? Porque dice, bueno, uno dice hay que hacer de esta manera y el otro dice hay que hacer de esta manera. Entonces los niños corintios, ¿vio cuando usted está discutiendo quizás con su esposa o con su esposo? ¿O no pasa eso? ¿Qué hacen los hijos? Muchas veces quieren sacar tajada. Y dice, papá, me viene con el cuento y me quiere hablar mal de la mamá. Bueno, así hacen los corintios. Van y eligen detrás de quién se enfilan. Y en eso los pastores a veces les falta un poco de sabiduría. A veces los obreros queremos aceptar un poco la lisonja de otros. Pero hermano, cuando el Señor es la cabeza, cuando el Señor es puesto en su lugar, no puede haber problema. No puede, hermano, haber problema, porque el Señor está adelante. Y si nos equivocamos, tenemos que reconocer y seguir adelante, porque todos nos equivocamos, hermano. Pero, hermano, el Señor tiene que ser la cabeza y dejar a la palabra que gobierne. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Bueno, la congregación va a crecer. Inevitablemente, cuando el Señor está en su lugar, una congregación va a crecer. Es inevitable. Así como es inevitable que una congregación no crezca cuando el Señor no está en su lugar. Vamos a dejar acá, hermano.